¿Cómo aprende el cerebro a funcionar rápidamente sin pensar demasiado? En la década de 1970, un neurocirujano, sumergido en su fascinante mundo de conexiones neuronales y destrezas manuales, se encontraba obsesionado con un singular concepto que hoy exploramos, la automaticidad. Su fijación no era infundada, ya que residía en el potencial de mejorar dos aspectos cruciales de su vida: su destreza en las complejísimas cirugías cerebrales y su desempeño en la cancha de tenis. Pero, ¿qué es exactamente la automaticidad y cómo podía este neurocirujano, a través de la práctica, afectar el complejo cableado de su propio cerebro? La automaticidad es nuestra capacidad de realizar acciones de forma automática, sin necesidad de estar conscientemente pensando en ellas. ¿Recuerdan cuando aprendieron a atarse los zapatos o a conducir un coche? Al principio, cada movimiento requería de nuestra total atención. Sin embargo, con práctica, estas acciones se tornaron automáticas, permitiéndonos realizarlas rápidamente y sin pensar demasiado. Este proceso de pasar de la conciencia al automatismo tiene su sede en una estructura muy especial del cerebro, el cerebelo, conocido también cariñosamente como el pequeño cerebro. Dentro de sus pliegues, las células de Purkinje juegan un papel protagónico. Estas células, con su distintiva forma de abanico, actúan como maestros internos, coordinando nuestros movimientos musculares para que sean suaves y precisos. Nuestro neurocirujano de los 70 se encontró con esta información en una época en que los neurocientíficos apenas comenzaban a vislumbrar el poderío del cerebelo y las células de Purkinje. La práctica, entendieron, era la clave. Repitiendo una y otra vez una acción, esas células aprendían y afinaban los movimientos hasta que estos se convertían en una segunda naturaleza, dejando libres los recursos del cerebro para preocuparse por otras tareas más complejas. Este fenómeno, que facilita la perfección de movimientos coordinados como los necesarios al sostener instrumentos quirúrgicos o al ejecutar un revés en el tenis, no es exclusivo de cirujanos o deportistas. Todos nosotros, en nuestro día a día, beneficiamos de la automaticidad, que nos permite realizar múltiples tareas de forma eficaz y con menor gasto de energía cerebral. Sin embargo, hace más de 4 décadas, aún quedaban muchas incógnitas sobre cómo las células de Purkinje lograban esta hazaña. La ciencia sabía que el cerebelo era crucial para la coordinación y la precisión, pero el cómo exactamente las células de Purkinje reconfiguraban sus conexiones para automatizar los procesos, aún se eludía de nuestro entendimiento. En nuestra travesía por los laberintos de la automaticidad, descubrimos así que el punto de partida estaba en la práctica consciente y repetitiva. El neurocirujano de la historia, obsesionado con la mejora continua, se entrenaba en el quirófano y la cancha de tenis, instigando a su cerebelo a perfeccionar cada movimiento. Lo que él buscaba, y lo que la ciencia comenzaba a desentrañar, era la manera en que esas células de Purkinje absorbían, cada vez con mayor eficacia, la esencia de la coordinación muscular. Está claro que la automaticidad es mucho más que un mero truco del cerebelo. Es una compleja danza entre la práctica consciente y la magistral orquestación subconsciente de nuestras habilidades. A través de este capítulo, profundizaremos en este fascinante proceso, esencial tanto para cirujanos y deportistas, como para cada uno de nosotros en la cotidianidad de nuestras vidas. Dejemos que la historia de este neurocirujano obsesionado con la perfección de sus movimientos nos guíe en un viaje hacia el entendimiento de uno de los más grandiosos espectáculos de nuestro cerebro, la automaticidad. En la esencia del aprendizaje automático y la precisión de movimientos que a menudo consideramos como respuestas naturales e instintivas, encontramos un tipo particular de células que desempeñan un papel crucial en este complejo proceso. Estas son las células de Purkinje,
células neuronales con una arquitectura tan distintiva como su función en el cerebelo, ese pequeño gran maestro de la coordinación y el movimiento fluido. Las células de Purkinje exhiben una forma de abanico que no es simplemente una maravilla anatómica, sino un diseño funcional clave en la transmisión eficiente de señales eléctricas. Con dendritas ampliamente ramificadas que se extienden como las ramas de un árbol, las células de Purkinje capturan y procesan información a velocidades sorprendentes. Es este diseño único el que les permite coordinar un gran volumen de entradas sinápticas de manera eficaz. Pero, ¿cómo participan estas células en la automatización de los movimientos musculares? Para entenderlo, debemos adentrarnos en el concepto de práctica repetitiva, que actúa como maestro y moldeador de estas células. Cada vez que repetimos un movimiento, ya sea al practicar un deporte o al aprender a tocar un instrumento musical, nuestras células de Purkinje están en trabajo, reforzando y optimizando esas rutas neuronales específicas que hacen ese movimiento más rápido, más preciso y, con el tiempo, automático. Este proceso de automatización significa que el cerebelo, a través de las células de Purkinje, aprende a ejecutar acciones complejas sin requerir la intervención activa del pensamiento consciente. Al principio, puede ser que necesitemos concentrarnos para llevar a cabo una tarea, pero con la práctica, la tarea se vuelve más fluida, más natural, hasta que ya no tenemos que pensar en ella. Este fenómeno no es solo una cuestión de eficiencia neuromuscular, es una manifestación de nuestro cerebro optimizando sus recursos, dejando libre al pensamiento consciente para enfocarse en otras tareas. En el contexto de las habilidades especializadas, como la cirugía o el deporte de alto rendimiento, el papel de las células de Purkinje es aún más fascinante. Al perfeccionar la coordinación muscular a través de la práctica, estas células nos permiten ejecutar movimientos que requieren una precisión milimétrica y tiempos de reacción casi instantáneos. Sin la automatización proporcionada por las células de Purkinje y el cerebelo, sería imposible alcanzar los más altos niveles de desempeño en cualquier actividad que requiera una coordinación excepcional. Es, por tanto, a través de la repetición y la práctica, como estas células de Purkinje se convierten en las guardianas de nuestra habilidad para llevar a cabo tareas con una eficacia que parece desafiar los límites de la conciencia y la deliberación. Nos permiten ejecutar movimientos complejos en una fracción de segundo, casi como si nuestros cuerpos funcionaran por voluntad propia. En este equilibrio único entre el diseño y la función, radica la base neural del aprendizaje automático. En la década de los 60 y 70, una serie de papeles pioneros comenzaron a tejer la historia de cómo el cerebelo, ese pequeño pero complejo compañero de nuestro cerebro más prominente, contribuía a la perfección y coordinación de los movimientos musculares. Entre estos, los trabajos de Mar en 1969, Albus en 1971 y Ito en 1972, propusieron una idea fascinante: las células de Purkinje del cerebelo no trabajaban solas, sino que eran instruidas por señales provenientes de las llamadas fibras trepadoras. Estos filamentos, como maestros pacientes, brindaban lecciones esenciales a las células de Purkinje a la hora del aprendizaje motor, surgiendo así la hipótesis de las fibras trepadoras. Pero, ¿qué es lo que hace especial a esta interacción? Imaginad por un momento que cada movimiento que aprendemos es una coreografía en la cual nuestro cuerpo debe recordar cada paso, cada giro, sin fallos y con precisión. Para un atleta, un cirujano o cualquiera que busque dominar una habilidad, esta memoria muscular es la diferencia entre la mediocridad y la maestría. Las fibras trepadoras son como el director de orquesta que, a través de señales eléctricas específicas llamadas espiques complejos,
ayudan a las células de Purkinje a sincronizar y refinar estos movimientos hasta que se ejecuten automáticamente, con gracia y sin esfuerzo consciente. Se trata de un proceso de ensayo y error, en el que cada repetición sirve para ajustar y mejorar la próxima. Las fibras trepadoras reciben su nombre por su particular forma de ascender y enlazarse con las células de Purkinje. Pese a que la hipótesis sobre su función ha estado presente por más de medio siglo, a menudo ha estado envuelta en controversias y suposiciones debido a la falta de pruebas conclusivas. Los instrumentos y técnicas que hoy en día nos permiten explorar la validez de esta hipótesis simplemente no estaban disponibles en aquel tiempo. Las investigaciones iniciales, aunque llenas de ideas audaces, carecían de la tecnología para observar el ballet microscópico que se lleva a cabo incontables veces mientras aprendemos algo nuevo. Entonces, ¿cómo se validó esta relación entre las fibras trepadoras y las células de Purkinje? Podemos agradecerle al desarrollo de nuevas técnicas de neurociencias como la optogenética, que ha permitido manipular y observar las comunicaciones neuronales con una precisión sin precedentes. Investigaciones recientes han utilizado estas herramientas avanzadas para comprender mejor cómo las fibras trepadoras proporcionan de manera confiable las señales que educan a las células de Purkinje. Este proceso de aprendizaje asociativo es una danza donde intervienen tanto la luz como el tacto, el estímulo y la respuesta, el intento y el acierto. Cuando se condiciona a un ratón para que parpadee con la presentación de un estímulo luminoso, no es el parpadeo en sí lo que es fascinante sino lo que ocurre dentro del cerebelo del animal. Las células de Purkinje están aprendiendo a asociar la señal de la luz con la necesidad de parpadear, preparando al cuerpo para reaccionar incluso antes de que el estímulo táctil, en este caso un soplo de aire, entre en juego. Así, la memoria muscular no es solo una cuestión de músculo y hueso, sino una intricada coreografía entre nuestras neuronas y las conexiones que las unen. Las fibras trepadoras, con sus señales, enseñan a las células de Purkinje a perfeccionar cada movimiento hasta que esto se convierte en parte de nosotros, tan natural como respirar, tan inconsciente como el parpadear. Y la belleza de este aprendizaje radica en su transición hacia la automatización. Una vez que las células de Purkinje han sido debidamente entrenadas por las fibras trepadoras, los movimientos fluyen de nosotros con una economía de pensamiento liberadora, permitiéndonos ejecutar tareas con una precisión casi instintiva. Es en este punto donde la verdadera magia del aprendizaje del cerebelo se hace evidente y donde la teoría se transmuta en práctica, en habilidad, en arte. La hipótesis de las fibras trepadoras es más que una suposición científica, es un reconocimiento a la complejidad de nuestras acciones más simples y a la elegancia con la que nuestro cerebro las orquesta. Es la aceptación de que incluso en los actos que parecen involuntarios se esconde un aprendizaje y una coordinación que alguna vez, paso a paso, conexión a conexión, fueron cuidadosamente pulidos hasta alcanzar la automaticidad. Cuando nos encontramos bajo presión, ya sea durante un partido tenístico decisivo o al frente de una tarea de gran importancia, nuestra mente se llena de preguntas y dudas. Podemos caer en lo que se conoce como la parálisis por análisis, un estado en el que el exceso de reflexión cerebral obstruye nuestra capacidad para actuar. Sin embargo, el cerebro humano es una maravilla de la ingeniería biológica, capaz de superar este obstáculo a través del desarrollo de la automaticidad. Pero, ¿qué es exactamente la automaticidad y cómo puede ayudarnos a evitar la parálisis por análisis? En el cerebelo, pequeño pero poderoso, residen las células de Purkinje, implicadas en perfeccionar nuestros movimientos y en la codificación de la memoria muscular. Estas células trabajan silenciosamente en el fondo, puliendo nuestras habilidades a través de un proceso de aprendizaje de trial and error, o ensayo y error. La manera en que esto ocurre es verdaderamente fascinante.
Imagina, por un momento, la primera vez que intentaste montar en bicicleta. Al principio, tu cerebro frontal estaba hiperactivo, concentrándose en cada pequeña acción, equilibrar tu peso, girar el manubrio, pedalear. Pero con cada caída, con cada intento fallido, las células de Purkinje observaban y se ajustaban. El cerebelo, a través de sus células de Purkinje, absorbía cada lección, cada movimiento, almacenándolos como recuerdos musculares, hasta que llegó el día en que pudiste andar en bicicleta sin pensar conscientemente en ello. Este proceso también es aplicable a situaciones de alta tensión. Por ejemplo, los cirujanos entrenan sus habilidades manuales hasta alcanzar un punto en que pueden realizar procedimientos complejos con una precisión que parece casi automática. En los deportes, los tenistas practican sus golpes una y otra vez, hasta que pueden ejecutarlos con una eficiencia asombrosa, en milésimas de segundo, y sin la necesidad de detenerse a pensar en cada movimiento. Así, la automaticidad nos libera de la carga de tener que procesar y analizar cada acción. Nuestros movimientos se vuelven fluidos, precisos y rápidos porque las células de Purkinje han asumido el control de las tareas que antes requerían nuestro enfoque consciente. Este fenómeno no solo mejora el rendimiento físico, sino que también libera recursos cognitivos para que podamos enfocarnos en estrategias, en la anticipación de los movimientos del otro jugador o simplemente en disfrutar de la actividad que estamos realizando. Para que la automaticidad sea efectiva, el cerebelo y las células de Purkinje deben ser capaces de funcionar sin la intervención constante del pensamiento consciente. Esto sucede porque los patrones de acción han sido profunda y repetidamente practicados, han sido codificados en el cerebelo hasta volverse reflejos automáticos. De esta manera, se consigue una ejecución sin esfuerzo aparente, una interacción sin fricciones con nuestro entorno y nuestras tareas. Abrazar la automaticidad es aprender a confiar en esa parte de nuestro cerebro que, aunque no se exprese con palabras, está siempre atenta, aprendiendo y perfeccionando. Con suficiente práctica y tiempo, nuestras habilidades se vuelven naturales, como si siempre hubieran sido parte de nosotros, permitiéndonos superar el miedo a la parálisis por análisis y actuar con una confianza y un vigor que solo la profunda experiencia y el aprendizaje pueden proporcionar. Entendiendo este proceso, podemos aplicarlo intencionadamente en nuestras vidas, practicar conscientemente hasta que el acto se vuelva inconsciente, hasta que la parálisis por análisis sea solo un eco lejano, incapaz de perturbar la serenidad de un cerebro entrenado para la automaticidad. En una búsqueda incansable por comprender los secretos del cerebro humano, miramos al pasado, a mediados de los años 70, cuando los neurocientíficos se encontraban en los albores de descubrir cómo las distintas y fascinantes células de Purkinje podían ser fundamentales en la coordinación muscular automática. Pero es en nuestro presente, en el año 2024, que una nueva investigación ha logrado aclarar, con una precisión nunca antes vista, los mecanismos detrás de esta capacidad automática que parece tan natural y sencilla, pero que esconde una increíble complejidad. Imaginen, si pueden, un grupo de delicadas células con estructura en abanico, ubicadas en una región del cerebro que llamamos cerebelo. Estas son las células de Purkinje. Una maravilla de la naturaleza que nos permite realizar movimientos fluidos y precisos sin que nuestra mente consciente tenga que intervenir en cada detalle del proceso. Esta habilidad, conocida como automaticidad, es clave no solo para atletas en el clímax de una competencia, sino también para cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias. Los investigadores han descubierto que el aprendizaje asociativo, la capacidad que nos permite vincular dos estímulos juntos a través de la repetición y la práctica, pasa por un cambio en la comunicación de las células de Purkinje.
Estas se adaptan y refinan su respuesta gracias a un fenómeno llamado neuroplasticidad. Es decir, la estructura de nuestro cerebro puede alterarse, y con ella, mejorar nuestra habilidad para responder de manera casi instintiva. Uno de los elementos más asombrosos en esta interacción son las fibras trepadoras. Estas establecen una comunicación única con las células de Purkinje. A través de señales muy específicas, en un proceso de ensayo y error, las fibras trepadoras instruyen a las células de Purkinje sobre cuándo y cómo deben actuar. El resultado es una afinación casi perfecta que resulta en un rendimiento automatizado, rápido y sin la necesidad de un procesamiento consciente. La investigación realizada por Silva y sus colegas en el Champalimaud Centre for the Unknown ha utilizado técnicas de vanguardia como la optogenética. Este método, que suena casi a ciencia ficción, permite a los investigadores manipular específicamente las neuronas. Al perturbar la actividad normal de las fibras trepadoras y observar cómo reaccionan las células de Purkinje, los científicos pudieron confirmar que sin las señales exactas emitidas por estas fibras, la habilidad para desarrollar un aprendizaje asociativo simplemente no se codifica en el cerebro. Pensemos por un momento en qué significa esto. Cada vez que aprendemos a tocar una melodía en un instrumento musical o a realizar una nueva técnica en un deporte, estamos confiando en la danza silenciosa entre las fibras trepadoras y las células de Purkinje. Esas fibras están enviando señales esenciales que permiten a las células de Purkinje transformarse, en última instancia, transformarnos. Es como si el cerebelo fuera un maestro paciente, que utiliza las fibras trepadoras para susurrar lecciones a las células de Purkinje, lecciones que una vez aprendidas, se convierten en acciones que ejecutamos con una gracia y precisión que transcurren fuera del escenario de nuestra conciencia. Y es aquí, en esta nueva era del conocimiento humano, donde finalmente estamos empezando a desentrañar el misterio. ¿Cómo se forma la automaticidad? ¿Cómo aprende el cerebro a actuar con tal rapidez y eficacia sin la necesidad de pensamientos conscientes que lo ralenticen? La respuesta, cada vez más clara, reside en el diálogo invisible y continuo que mantienen las fibras trepadoras con las células de Purkinje, un diálogo que permite que nuestras acciones fluyan con la impresionante y elegante eficiencia de la naturaleza misma. Mientras nuestro entendimiento de este proceso se expande, no solo abrimos la puerta a mejores desempeños deportivos o a una mayor habilidad quirúrgica, sino también a un potencial terapéutico para aquellos que luchan por recuperar movimientos tras un accidente cerebrovascular o lesiones cerebrales. Es un camino emocionante y esperanzador el que ahora emprendemos, armados con un conocimiento más profundo del cerebro y de su capacidad para la automaticidad. El experimento de condicionamiento del parpadeo por luz nos revela secretos fascinantes sobre el funcionamiento del cerebelo, particularmente sobre cómo las células de Purkinje pueden aprender y cambiar a través de la práctica repetida. Los investigadores del Champalimaud Centre for the Unknown, liderados por la primera autora Tatiana Silva, decidieron abordar una cuestión fundamental que ha persistido en la neurociencia durante más de medio siglo: ¿cómo aprenden exactamente estas células el arte de la automaticidad? Para desentrañar este misterio, desarrollaron un experimento con ratones, utilizando una técnica avanzada conocida como optogenética, que les permitió manipular específicamente las fibras trepadoras que se comunican con las células de Purkinje. Así emplearon la condición genética Channel Rhodopsin 2, o CR2, para controlar la actividad de estas fibras durante el condicionamiento. Durante las sesiones de entrenamiento, a los ratones se les presentaba un estímulo luminoso justo antes de una suave ráfaga de aire dirigida a sus ojos, provocando un parpadeo. Con el tiempo, los ratones aprendieron a parpadear con la luz solamente, anticipando el próximo chorro de aire.
Esto es una muestra de réflex condicionado, un proceso mediante el cual las células de Purkinje refuerzan su propia aptitud para responder de manera automática. Pero la historia se torna aún más interesante cuando los investigadores intervinieron las comunicaciones normales de las fibras trepadoras. Al introducir el CR2 en las fibras, alteraron sus propiedades naturales, evitando que respondieran adecuadamente a los estímulos sensoriales como los chorros de aire. Esto tuvo un efecto notable, se bloqueó por completo la capacidad de los animales para aprender el parpadeo automático en respuesta a la luz. Estos hallazgos son asombrosos porque nos muestran, con una claridad sin precedentes, que las fibras trepadoras y las señales que éstas envían son absolutamente cruciales para el proceso de aprendizaje asociativo en el cerebelo. Sin el funcionamiento adecuado de estas fibras, las células de Purkinje parecen incapaces de codificar los recuerdos musculares involucrados en el parpadeo automático. Vale la pena resaltar aquí, al abordar la cuestión de las condiciones necesarias para que las células de Purkinje aprendan, que es la repetición lo que fortalece este aprendizaje. La constante asociación del estímulo luminoso con el parpadeo entrenó al cerebelo para anticipar y reaccionar, incluso en la ausencia del estímulo original, esto es, el chorro de aire. Este experimento, al duplicar el deleite de la investigación pura con aplicaciones potenciales para problemas como trastornos del movimiento, nos ofrece una mirada profunda al aprendizaje y la plasticidad neuronal dentro del cerebelo. Además, refuerza la idea de que las células de Purkinje no solo son receptores pasivos de información, sino que su interacción con las fibras trepadoras es un diálogo activo que resulta en un cerebelo que aprende, se adapta y, finalmente, ejecuta acciones complejas con una sorprendente facilidad que parece mágica. La lección que nos deja este experimento es clara y concisa: las fibras trepadoras son más que mensajeros, son maestros intrincados en el arte del movimiento, que guían a las células de Purkinje a través del laberinto del aprendizaje motor hasta alcanzar la maestría de la automaticidad. Con esta comprensión, abrimos las puertas hacia una nueva era de avances en neurociencia, que podría, algún día, trasladar estos descubrimientos del laboratorio a la clínica y más allá, quizás incluso a las canchas de tenis o las salas de cirugía donde todo comenzó. En la confluencia de práctica y teoría, se encuentra una revelación de cómo las células de nuestra magnífica estructura cerebral, el cerebelo, se adaptan y evolucionan para transformar acciones conscientes en reacciones instantáneas y automáticas. Hoy cerramos nuestro viaje por las intricadas rutas neurológicas con un resumen de impresionantes descubrimientos que nos llevan a comprender la esencia del aprendizaje del cerebelo y la importancia esencial de las fibras trepadoras en este proceso. La investigación más reciente, liderada por la Dra. Tatiana Silva y su equipo, se ha adentrado en las profundidades del cerebelo y sus operadores celulares, las células de Purkinje, evidenciando que son las fibras trepadoras quienes envían señales cruciales para que esta región aprenda y perfeccione la ejecución automática de tareas motrices. ¿Qué significa esto en términos reales y cotidianos? Que la fluidez y precisión en nuestras acciones, tal como el parpadeo instintivo ante un destello de luz o golpear una pelota en movimiento con una raqueta, es gracias a un entrenamiento implacable que dan forma a nuestras neuronas por medio de la neuroplasticidad. El hallazgo de que, si las fibras trepadoras no pueden comunicarse con las células de Purkinje, la memoria muscular automática simplemente no se codifica en las células del cerebelo, abre una ventana al entendimiento de la asociación y automatización de los movimientos. Nos enseña que la práctica meticulosa y reiterada, lejos de ser un simple adagio, es la llave que literalmente remodela y optimiza la neuroquímica de nuestras células cerebrales para reaccionar a velocidades impresionantes.
De hecho, el experimento sometió a los ratones a una condición de parpadeo inducido por la luz, y al interrumpir la función de las fibras trepadoras se bloqueó la capacidad de los ratones para aprender a parpadear en respuesta al estímulo visual. Esta interrupción en la señal demuestra que, sin la capacidad de enseñanza de las fibras trepadoras, incluso el acto reflejo más básico no puede ser automatizado. Esta revelación nos invita a apreciar cada acción automática que realizamos sin pensarlo como un concierto neuronal, una sinfonía de interacciones electroquímicas que ha sido cuidadosamente afinada por la práctica y modelada por las demandas de nuestro entorno y nuestras actividades. Concluimos entonces que el cerebelo, esa estructura evolutivamente antigua que reside en la parte posterior de nuestro cráneo, no es un mero facilitador de la coordinación o del equilibrio, sino un maestro en la codificación de las habilidades. Estas investigaciones, al confirmar la importancia crítica de las señales de las fibras trepadoras, proporcionan piezas clave que podrían aplicarse en el desarrollo de métodos rehabilitatorios y pedagógicos para optimizar nuestro potencial motor y cognitivo. Estas conclusiones abren lúcidos caminos para futuras investigaciones que podrán abordar cómo la estimulación selectiva de las fibras trepadoras puede mejorar la aprehensión y la automatización de habilidades motoras y cognitivas, y en última instancia, podrían permitirnos reconectar y reprogramar nuestras células para recuperar o mejorar funciones perdidas. Este mensaje, que nos llevamos en el corazón de nuestra mente pensante, es una prueba más de la asombrosa plasticidad y capacidad de nuestro cerebro, ese universo inexplicablemente complejo dentro de nosotros, para adaptarse, aprender, en última instancia, para realizar la extraordinaria danza de la vida con gracia, eficacia y, a veces, con una belleza que supera el simple instinto de supervivencia. Las puertas a una comprensión más profunda del aprendizaje automático en el cerebelo así se abren de par en par, invitándonos a seguir explorando con curiosidad y asombro el misterio de nuestra propia naturaleza neuronal.